Hola, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conducimos junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por la televisión Más TV y en nuestras distintas redes sociales. Buenas noches, Sonny. Buenas noches, Marvin. Bueno, pues el ambiente político ha estado en los últimos días un poco convulso, ¿verdad? Y un poco elevadito de tono. Y precisamente hoy vamos a hablar de un tema que ha acaparado la portada de distintos diarios nacionales, de medios digitales, tanto nacionales como internacionales. Hoy hablaremos de la crisis entre Guatemala y Colombia, un intercambio de declaraciones entre el mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei y el presidente colombiano Gustavo Petro, que recién asumió la presidencia en el país suramericano. Resulta que este intercambio de declaraciones y señalamientos se dio luego que el Ministerio Público, por medio de el fiscal Rafael Curruchiche, dio a conocer que se está investigando al ex jefe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez, pero que además es el actual ministro de Defensa en Colombia. Pues producto de esas palabras, de esas declaraciones, el fiscal Curuchiche pues ha indicado diversas cosas, ¿verdad? Diversas cosas que no han sido del agrado del gobierno colombiano ni del propio ministro de la Defensa de Colombia, Iván Velázquez. Para esta entrevista invitamos a Rafael Curruchiche a participar en la misma. Se le contactó por medio de la Oficina de Comunicación del Ministerio Público, pero lamentablemente no se quiso presentar, ¿verdad? Es más, ni siquiera respondieron a las peticiones de entrevista que se hicieron en reiteradas ocasiones, pero Rafael Curruchiche lamentablemente no está en este programa, no porque no lo hayamos invitado, simplemente no quiso participar. Buenas noches, Sony, nuevamente, y pues un tema bastante complicado, ¿verdad? Que da para muchas interpretaciones y que nos está llevando a una crisis diplomática sin precedentes en la historia entre Guatemala y Colombia. Claro, así es, Marvin, y es que este intercambio de declaraciones entre los presidentes de Guatemala y Colombia, Alejandro Yamatei y Gustavo Petro, comenzó porque el pasado 16 de enero, y hago esta recapitulación por si las personas no saben cómo está esta situación, pues el pasado 16 de enero el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Rafael Curruchiche, anunció que se está investigando al ex jefe de la CICIG, Iván Velázquez, por supuestas irregularidades en la aprobación de convenios de colaboración eficaz con empresarios que pertenecen a la constructora brasileña Odebrecht, esta famosa constructora brasileña que se ha visto implicada en decenas de casos de corrupción por toda Latinoamérica, ¿verdad? Que ha sobornado a funcionarios y políticos de diferentes países a cambio de recibir contratos millonarios para que los realizaran. Y obviamente Guatemala no fue la excepción. En Guatemala pues se supo que muchos políticos como Alejandro Sinibaldi, Manuel Valdizón y otros alrededor de ellos estuvieron involucrados en estos actos de corrupción. Pues bueno, tras este anuncio que hizo Rafael Curruchiche de esta investigación contra Iván Velázquez, tal y como le decías, que actualmente es el ministro de la Defensa en Colombia, el presidente colombiano publicó en la noche del 16 de enero en su cuenta de Twitter, y cito: jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velázquez. Demostró lucha contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta.
Bueno, y en ese momento, digámoslo de esa manera, empezó una situación tensa, una crisis entre ambas situaciones, porque no es normal que un presidente llame a consulta a su embajador, ¿verdad? Esto ocurre normalmente cuando existen situaciones tensas entre ambas naciones. Entonces, Guatemala hizo lo mismo. Guatemala, cuando ocurrió ese anuncio, también llamó al embajador de Guatemala en Colombia a consulta acá a Guatemala. Y pues lo que pasó al día siguiente fue, el 17 de enero, que en horas de la mañana Gustavo Petro pues, fue entrevistado por diversos medios y dijo que si Guatemala insiste en poner presos a hombres buenos, no tenemos nada que ver con ese país. Esto elevó aún más la tensión entre ambos países. Y aquí en pantalla le ponemos ahora las declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia, para que usted las pueda ver. Dominaba y domina la República de Guatemala, pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó. La lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar, porque la corrupción, el genocidio, el asesinato desde el poder generan intereses poderosos, intereses tan fuertes que quisieran perpetuarse. Solo a través de rupturas como las que inició nuestro ministro Velázquez en Guatemala es que las sociedades logran descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales. Los criminales reaccionan. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Presidente, y queda claro que no va a haber aumento de pensión, ¿verdad? Gracias, presidente. Bueno, ya escuchaban ustedes las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y sobre esta crisis que se ha producido entre Guatemala y Colombia, ¿verdad? Y es que en medio de esta situación, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, se encuentra de gira por España. Y en esa nación dio una entrevista a la agencia de noticias EFE. Y en la misma, escuchen ustedes, catalogó de guerrillero al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y dijo que su nación está dejando libre a narcotraficantes. Bastante fuertes las declaraciones. Lejos de buscarle, digamos, suavizar el tema, lo que ha hecho el presidente Yamatei es, como se dice comúnmente, echarle más leña al fuego. Y en esa entrevista, Yamatei llamó a la cordura a Gustavo Petro y le dijo que únicamente existe una investigación contra Velázquez y no una orden de captura. Pero veamos el siguiente video de la entrevista realizada al presidente Yamatei para que ustedes analicen las palabras del mandatario guatemalteco. Primero, voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un político, de un guerrillero de mucha tradición, pero poco político, porque lo dije cuando mi visita a Ucrania, fíjese, yo creo que es bueno recordarlo. Los diferendos entre las naciones deben ser resueltos por la vía diplomática, para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir. Y yo no voy a caer en el juego de Petro, por varias razones. Primero, a diferencia de allá, en donde, hasta donde sé, no me gusta meterme en los asuntos internos de los países, pero hasta donde sé,
están dejando libres a narcotraficantes, a personas que asesinaron gente durante el conflicto armado y todo. Hay a ellos sí su justicia. En mi país, si algo hemos procurado, es la independencia de los poderes del Estado, en primer lugar. Y en segundo lugar, es dentro de esos, la total, absoluta independencia y respeto total a las decisiones de los jueces y magistrados. ¿Que puedo estar de acuerdo o no con eso? Esos son otros 100 quetzales. Pero mi obligación como ciudadano es respetar lo que los jueces y los tribunales dictan. Eso es lo primero. Lo segundo, hay un proceso de investigación, bueno, que es muy difícil a un proceso de persecución penal, que sería bueno que alguien ilustre al señor Petro sobre la diferencia entre una investigación y un proceso penal. Hasta el momento no hay una orden de captura. Hay un proceso de investigación. Yo creo que yo lo llamo la cordura. Se hubiera podido aclarar muchas cosas. Retiraron a su embajadora de Guatemala, o sea, le dieron una orden de retiro. Nosotros estamos retirando a nuestra embajadora en respuesta. La semana pasada recibí las cartas credenciales de la embajadora, que me mandó un mensaje del presidente Petro, totalmente distinto de lo que ahora está declarando. Entonces, yo todavía le dije a la embajadora, el comentario del presidente Petro es diplomáticamente, o usted lo está adornando, porque me sonaba demasiado, como dicen los norteamericanos, too good to be true. Yo llamaría a la cordura. Esto es un problema que puede ser visto desde las cancillerías y cualquier explicación que requieran, pues con mucho gusto se puede dar. Bueno, posterior a estas declaraciones de Yamatei, donde le pidió que fuera acuerdo, el mandatario colombiano Gustavo Petro le volvió a responder en Twitter y lo criticó por sus acciones en pro de la corrupción en Guatemala. Imagínense ustedes. Y leo textualmente lo que le dijo Petro. Cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del Estado solo conduce a la sociedad al genocidio. La historia de Guatemala y de Colombia están llenas de genocidio por entregar el Estado a las mafias. Los cuerdos no llevamos las sociedades al matadero. Muy fuertes las declaraciones. El actuar del Ministerio Público y puntualmente de la FESI ha creado una crisis entre ambas naciones. Pero hay que recordar que esto inició por el caso de corrupción Odebrecht, en el que están señalados políticos y empresarios del llamado Pacto de Corruptos, una frase que se utiliza en Guatemala para catalogar a empresarios, políticos y funcionarios que promueven la corrupción y la impunidad. Claro, la verdad que bastante fuerte ese intercambio de palabras, ¿verdad, Marvin? Lo que tanto decía Yamatei de catalogar guerrillero a Gustavo Petro y de que también Petro le respondiera diciéndole que cordura es no entregar los estados a las mafias y señalar también al presidente de fomentar la corrupción. La verdad que es un intercambio bastante fuerte. Situación que no vemos normalmente todos los días, ¿no? Digamos, en el ámbito político a nivel internacional, eso no se ve todos los días y por eso, pues, podemos decir que es una crisis, ¿no? entre ambas naciones y al final saber qué es lo que va a pasar, cuál es la decisión que va a tomar Colombia, si va a dejar a su embajadora en Guatemala o la va a regresar o van, no sé, es un dilema todo lo que va a pasar en esta situación. Pero yo quiero mencionar algo muy importante, que la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, fueron sancionados por Estados Unidos e incluidos en una lista negra, ¿verdad? Les quitaron sus visas. ¿Y por qué? Porque a consideración de este país norteamericano, ellos, Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, promueven acciones que detienen la lucha contra la corrupción en Guatemala, es decir, que la promueven la corrupción. De hecho, Brian A. Nichols, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio de Occidente del Departamento de Estado de Estados Unidos, criticó el actuar del Ministerio Público. Esto porque se giró una orden de captura contra la ex fiscal general Telma Aldana, que también tiene una orden de captura por este caso, y también porque se investiga al ex jefe de la CICIG, Iván Velázquez,
y cito su publicación que hizo en redes sociales. Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia en Guatemala. Y obviamente el gobierno colombiano, a través de su vicecanciller Laura Gil, también mostró preocupación por estas órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio Público que investigaron el caso Odebrecht. Pero bueno, ya para finalizar, creo que esto es un dato muy importante también, vale la pena mencionarlo en esta conversación, que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también se pronunció sobre las acciones emprendidas por el Ministerio Público de Consuelo Porras y la FESI de Rafael Curruchiche en contra del ex jefe de la CICIG, Iván Velázquez, y señaló que el personal internacional de la Comisión, en los términos del acuerdo entre la ONU y Guatemala sobre el establecimiento de la CICIG, goza de privilegios e inmunidades y su inmunidad continúa a pesar de que ya no se encuentra en sus cargos. Recuerde usted que la CICIG era un órgano de Naciones Unidas que se instaló en Guatemala por pedido de Guatemala para combatir la corrupción y diversos actos ilegales en el país. Y obviamente pues establecían ciertos artículos dentro del acuerdo de la creación de la comisión, y tal y como lo establece acá el secretario general de las Naciones Unidas, pues ellos gozan de una inmunidad después de haber dejado los cargos. Yo no sé si esto lo sabía o no lo sabía la fiscal general Consuelo Porras o Rafael Curruchiche, o se hicieron de la vista gorda. Lo que sí es de que acaban de iniciar una investigación contra Iván Vélez, y esa situación ha creado una crisis entre Colombia y Guatemala, en la que están involucrados los mandatarios de ambos países. Vamos a una pausa y seguimos en Somos el Combo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y por las distintas redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, @Sony_Figueroa. Ahí va a aparecer en pantalla, y también me pueden seguir a mí como Marvin del Cid en Twitter. Ahí también les va a aparecer en pantalla, y además a las redes sociales del canal Más TV. Esta noche estamos analizando la crisis que se vive entre Guatemala y Colombia, luego que el fiscal del MP, Rafael Curruchiche, dijo que estaba investigando al ex jefe de la CICIG y actual ministro de Colombia, Iván Velázquez, actual ministro de la Defensa de Colombia, Iván Velázquez, lo que ha causado diversas reacciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Por qué? El tema ha sido portada en diversos medios nacionales e internacionales y en distintas plataformas digitales. Pero además, Rafael Curruchiche no solo dice que está investigando al jefe de la CICIG, sino que la Fiscalía pidió orden de captura en contra de la ex jefa del Ministerio Público, Elma Aldana, contra la secretaria privada del Ministerio Público, Mayra Vélez, contra el exmandatario de la CICIG, David Gaitán, y el abogado Juan Pablo Carrasco, es asesor de la CICIG. Pues esta noche, para analizar el tema, nos acompaña en nuestra primera entrevista de la noche el abogado y defensor de derechos humanos Osvaldo Samayoa, quien es profesor universitario en la Universidad de San Carlos y en la Universidad Rafael Andívar, doctorado en Derecho Constitucional Internacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, consultor además en Derecho Constitucional Internacional, Derecho Internacional de Derechos Humanos y Derecho Penal. Pero como les decía, también defensor de derechos humanos. Bienvenido, Osvaldo, a esta entrevista. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y la relación entre Guatemala y Colombia se ha tornado tensa en las últimas horas, ¿verdad? Y se ha tornado tensa por lo que explicábamos anteriormente. Entonces, partiendo de las explicaciones, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta situación y hacia dónde vamos con este tema? Bueno, buenas noches, qué gusto saludarlos y gracias por invitarme.
Realmente creo que hay tres escenarios donde podemos empezar a hacer el análisis, digamos. El primero es que en Guatemala existe la construcción de narrativas por parte de un grupo que se ha afectado o que fue evidenciado por las investigaciones y los procesos penales que se presentaron, y estas construcciones narrativas van en tres orientaciones. Todos los procesados son personas víctimas del sistema de investigación criminal que la CICIG impulsó, todo lo que la CICIG hizo es ilegal y todos los que estaban trabajando en el sistema de justicia pertenecieron a algún tipo de movimiento de izquierda tratando de darle un tinte ideológico a estas investigaciones y esta persecución penal que se desarrolló. Bajo esas tres narrativas, digamos, o esas tres construcciones que han tratado de instalar en el imaginario social, era evidente que en cualquier momento iban a iniciar a señalar al comisionado que estuvo a cargo de las investigaciones en ese momento. Como ya lo vimos con fiscales, con periodistas, con jueces que han también tenido que salir del país para poder protegerse. El segundo escenario va en el ámbito de que este tipo de solicitudes o este tipo de casos pueden tener una conexión con algunas figuras políticas de Colombia, que ha sido el caso que cuando Iván Velázquez estaba en Guatemala, se utilizaba información política de Colombia para tratar de desacreditar la figura de él aquí. Y esto evidentemente sigue manteniendo una vigencia porque siendo el presidente, el señor Petro, que es de oposición, digamos, a los gobiernos anteriores, y habiendo nombrado a Iván Velázquez como ministro de Defensa de aquel país, evidentemente es un golpe que quieren darle también político al presidente colombiano. Y el tercer evento tiene que ver con cuestiones meramente de evidenciar que el sistema de justicia guatemalteco nos hace sospechar que está cooptado en cuanto o distraído en cuanto a ganar impunidad para algunos sujetos, colocar estas narrativas que decía al principio, pero también no nos da la certeza de las acusaciones o de las referencias que nos dice respecto de las personas. Y al no dar esa certeza, lo que nos dice es que está distraído en la búsqueda de desmontar los casos para beneficiar a alguien o a algunas personas o construir elementos que a posterior puedan traer abajo los procesos penales y las investigaciones que se realizaron. Digamos, instalar narrativas sociales, desacreditar o aprovechar también la función que tuvo Iván Velázquez aquí y que ahora cumple una función política en Colombia. Y dos, beneficiar a actores con algún tipo de impunidad a futuro. Claro, y es que aquí también es relevante, lo mencionabas, que digamos, esta narrativa de que de los grupos que se vieron afectados por el trabajo de la CICIG, ¿verdad? Es una narrativa que hemos venido escuchando a lo largo del tiempo y que incluso personas como el expresidente Jimmy Morales la repiten constantemente, ¿verdad? Y diversos actores que giran alrededor de personas, sobre todo vinculadas a casos de corrupción, porque obviamente el trabajo de la CICIG les afectó grandemente y muchos de ellos que se creían intocables, hoy la única forma de reaccionar es de esa, ¿verdad? Atacando el trabajo de la comisión. Pero partiendo del, digamos, de la figura de Curruchiche, más allá del análisis que hiciste, ¿qué crees que busca Curruchiche con este tipo de declaraciones y de decir que está investigando al excomisionado Iván Velázquez? Mira, a mí me parecen dos cosas importantes que señalar. Lo primero, me parece muy responsable que el fiscal a cargo de la FESI salga dando este tipo de declaraciones de la forma en que lo hace. Es decir, más parece un guión plenamente preparado, sin dar los elementos o los fundamentos legales y la certeza que necesitamos cuando se dice que se tiene evidencia o se presenta, se judicializa de una manera adecuada. Entonces, creo que manipula y que es parte de este tema de construir estos imaginarios sociales. Me parece que es, por lo menos mi apreciación es que hay una cuota de irresponsabilidad en la forma en que se maneja. Y lo segundo es que me parece que la FESI
actual, tal y como lo está haciendo, no entró a darle seguimiento a las investigaciones, a aprovechar la capacidad que los fiscales ya tenían, sino que parece que entró a cuestionar lo que la FESI anterior hacía. Y bajo ese parámetro, lo que el fiscal nos está mostrando es que entró con el criterio no de dar continuidad a la persecución penal de graves delitos que pueden ser o implican corruptos y corruptores e implican estructuras criminales incrustadas en el Estado, sino que parece que entró a buscar los puntos por los cuales puede criticar la actuación de CICIG y desmontar lo actuado anteriormente por FESI. Y eso entonces es contrario a la búsqueda de institucionalidad, de certeza dentro del Ministerio Público y de acción procesal que él tendría que haber dado seguimiento. Esto no quiere decir que lo actuado anteriormente pueda ser criticable o pueda ser revisado, por supuesto que puede serlo, pero al parecer el criterio que se ve a lo interno es que quieren desmontar todos los casos y quieren encontrar siempre algún detalle o algún punto que, aunque no sea ilegal, ellos construirle argumentación contraria para bajarlo. Entonces, sí me parece que el abogado fiscal, en este caso, de mi punto de vista, no está siendo muy respetuoso de la ética que debería de seguir y que debería tener adentro de esta fiscalía tan importante, ¿verdad? Buenas noches, Osvaldo. Gracias por aceptar la invitación. Es bien interesante todo lo que está pasando alrededor del tema este, ¿verdad? Y las declaraciones que ha dado Rafael Curruchiche, no solo en el video que sale publicado en las redes sociales del Ministerio Público, sino también recientemente Rafael Curruchiche dio una entrevista a un medio radial, ¿verdad? Allá en Colombia, en el que él dijo, ¿verdad? Sus declaraciones, dijo que él podía investigar al Papa Francisco, que podría investigar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en relación a que él va a investigar a toda persona que cometa actos de corrupción en Guatemala. Partiendo de esta declaración de él y lo que mencionabas hace unos minutos de que pareciera que el objetivo de esta actual FESI es desmontar los casos anteriores y no continuar con investigaciones que se venían, ¿qué credibilidad tiene un personaje como Rafael Curruchiche? O sea, ¿cómo lo ves? Mira, digamos que debemos de ser respetuosos de su posición como persona, de sus opiniones personales y del desarrollo como ser humano que es, digamos, de las posturas o de las posiciones políticas que él pueda tener. Eso se respeta. Lo que es criticable es su trabajo, su función pública. Y dentro del marco de ese trabajo y de esa función pública que podemos criticar, me parece que ha desvirtuado el accionar que tiene o el objetivo que tiene la Fiscalía Especial contra la Impunidad. En el sentido que esta Fiscalía debía o debe darle continuidad a investigaciones muy graves y ese actuar que ha presentado lo único que hace es hacer dudar a las personas, tratar de lavarle la cara a graves casos de corrupción y debilitar procesalmente los temas que ya se habían presentado ante el sistema de justicia. Entonces no me voy al ámbito, digamos, de la moralidad, sino que me voy al ámbito de la ética en la función fiscal y la ética como abogado que debemos de guardar. Y ahí me parece que no ha sido una función ética ni prudente en el actuar que un fiscal con este nivel de casos y con esta relevancia que tiene debe desarrollar. Y lo cual me parece viene a cuestionar y a profundizar más sobre, lamentablemente, los cuestionamientos que la sociedad ya se hace sobre el gremio de abogados y abogadas al cual pertenezco y que de alguna manera tratamos de buscar las formas de salvarlo, pero este tipo de actuaciones nos complica poder hablar bien de él. Y más cuando sus declaraciones se extralimitan, por ejemplo, al decir que él puede investigar a quien él quiera o que él puede hacer lo que él decida en ese momento hacer a cargo de esa función. Su función está limitada a la ley, debe de cumplir también con los parámetros de la ética y sobre todo debe de garantizarle a todos nosotros, a todas las personas que habitamos este país, que va a ser independiente y que va a ser imparcial, de lo cual hoy, por estas faltas a la ética que yo observo, tenemos duda y sospechamos que no necesariamente es así, ¿verdad? Osvaldo, y partiendo de eso, planteando de todo lo que mencionabas sobre el actuar, digamos, en lo que marca la legalidad de Rafael Curruchiche,
y también sumado a lo que dice, a lo que tiene que actuar y cómo actuar la fiscal general Consuelo Porras. Recordemos de que tanto Rafael Curruchiche y como a la fiscal general Consuelo Porras les retiraron la visa de parte de Estados Unidos y digamos que fueron incluidos en una lista negra de actores corruptos a nivel de Centroamérica, obviamente de Guatemala. ¿Qué denota eso? O sea, ¿cómo comprender eso entonces? Porque eso también lo cuestionaban en algún momento y lo decían muchas portadas en Colombia, ¿verdad? Decía, fiscal señalado de corrupción por Estados Unidos, inicia investigación contra ministro de Defensa Iván Velázquez o contra ex jefe de la CICIG Iván Velázquez. ¿Cómo interpretar eso también, verdad? Y también la gente lo cuestiona y dice, pero sí, Rafael Curruchiche no tiene visa y está señalado de corrupción y de igual forma Consuelo Porras. ¿Cómo ver eso? Mira, esto es parte de los cuestionamientos que no solo Estados Unidos, sino gran parte de la comunidad internacional ha hecho sobre este accionar que ha tenido, digamos, en este caso particular, la FESI. No es normal, no es común, no sucede en una democracia que los jueces tengan que abandonar el país, que los fiscales tengan que salir del país, porque la propia fiscalía o el propio sistema disciplinario, el sistema de justicia, te está persiguiendo por cumplir con tu función. Eso no es normal. Y todo aquello de que algunas personas que quieren señalar a otros países de autoritarios, todo eso que critican, pues lo replican aquí. Entonces, esta anormalidad de que quien quiere prestar servicios de justicia o quien quiere opinar libremente tenga que salir del país o ejercer la libertad de prensa, tenga que salir del país, son circunstancias que primero debilitan al Ministerio Público en su independencia y en su parcialidad, y lo segundo es que nos ponen frente a la cuestionamiento si las personas que se están nombrando y que están a cargo son realmente las personas idóneas para el sistema de justicia y para resolver los conflictos que el país afronta, que son conflictos históricos, estructurales, que requieren de personas con sentido democrático, que requieren personas que sepan y conozcan qué son los derechos humanos y se aparten de posiciones ideológicas personales en este ejercicio. Y esto te conlleva a decir, si la comunidad internacional está criticando estas salidas, estas investigaciones supuestas que hay, estas acusaciones que se han hecho, en donde incluso hemos visto cómo algún juez dijo, no estoy seguro de que esa evidencia sea útil, pero la voy a aceptar. Eso es inconcebible. Eso es un sustancialismo penal, el decir que la prueba puede estar contaminada, pero igual la voy a aceptar. Incluso llegar a ese nivel, lo que te está dando es un indicador, una bandera roja sobre el país. Y esa bandera roja es, Guatemala es un país en donde la impunidad y la corrupción son más fuertes que la democracia y la posibilidad de desarrollarse como persona dentro de esa sociedad. Y esto pues nos debilita en muchísimos sentidos y conlleva pues que estos funcionarios vean este tipo de restricciones, que por ahora es Estados Unidos, pero no sabemos si en el futuro, no sé, una Unión Europea u otro organismo vaya a tomar también ese tipo de consecuencias. Osvaldo, pero digamos algo que me queda a mí también ahí, digamos como una pregunta así para que nos la respondas en forma breve. Recordemos que pese a todas las críticas, los señalamientos, los cuestionamientos, el presidente Alejandro Yamatei insistió en reelegir en el cargo a Consuelo Porras. Las críticas de nada sirvieron, es decir, de que volvemos a lo mismo, pareciera ser de que son caprichos también del propio presidente de la República de mantener ciertas cosas o ciertos personajes señalados de corrupción y adicionalmente hacer caso omiso a las críticas, donde pareciera ser que él no le hace caso absolutamente a nadie y no le importa la opinión de nadie, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos entonces con esta situación, Osvaldo? Sí, digamos que siempre es una persona prudente, siempre, y sobre todo que ejerce un poder, siempre escucha a quienes están gobernados, ¿verdad? Y si había muchos cuestionamientos y muchas críticas, lo más aconsejable era no necesariamente nombrar a la misma persona cuando ya había todo ese tipo de señalamientos y al mismo tiempo había cuestionamientos de otros operantes y otros países aliados o amigos sobre la persona. Lo que sucede es que hoy en día hemos estado viendo un patrón sistemático
incluso de perseguir manifestantes, periodistas, abogados y abogadas que por una acción procesal que presentaron se tienen que enfrentar a la justicia. Y lo que estamos viendo más que todo es un modelo que trata de acallar opiniones disidentes, acallar cualquier señalamiento en contra de estos procesos históricos de corrupción que han existido en el Estado. Y para eso hay que tomar ciertas garantías y tener ciertas certezas dentro del manejo del poder. Pero más allá de esto, digamos, también hay que cuestionar el a la decisión presidencial, que lo que tenemos que ver es cómo un grupo de personas que conforman la comisión de postulación es presionada por un sistema de justicia que le obliga a tomar una decisión por fuera de su libre convicción. Entonces, no solamente es una decisión a nivel presidencial, sino que es todo un sistema funcionando para poder conseguir el objetivo que al final, como ha sido históricamente en nuestro país, es ganar impunidad y debilitar al sistema de justicia para que no sea efectivo en el poner límites al poder. Partiendo de eso, de esa situación, de una forma breve, Osvaldo, la situación en Guatemala pues cada vez va peor, por el tema del pacto de corrupto se ha fortalecido y cada vez la situación es más complicada, no solo por los temas de ataques de calumnia, difamación, sino que también porque existe persecución penal contra diversas personas. Te planteo una pregunta y por cuestiones de tiempo, si la puedes responder de una forma breve, ¿qué debemos hacer como sociedad? Mira, yo creo que hay tres cosas. La primera, tenemos que insistir en nuestros derechos y no podemos debilitar nuestra postura frente a ellos. El segundo es que tenemos que observar que los procesos electorales han sido útiles, pero no han tenido la capacidad de transformar la realidad del país. Y con esto no quiero decir que no haya que votar o que no haya que estar dentro del proceso, sino que también hay que revisar que el modelo de partidos políticos es un modelo que se agotó y que no nos está brindando ninguna opción de tener personas democráticas y con una visión diferente al posconflicto, una visión diferente también a lo que se hizo en el ejercicio del poder en algún momento para poder transformarlo. Y si esas demandas no se dan desde los partidos políticos, la sociedad no tiene por qué también acudir a votar por las mismas personas. Debe de exigir este tipo de recambio de personas en el poder. Y el tercer elemento, que creo que es fundamental, está en no desistir en la crítica, no desistir en la búsqueda de fortalecer la democracia a partir de medios válidos y pacíficos, sin acudir a la violencia. Porque al acudir a la violencia, digamos, damos pie a facilitar el trabajo de otras personas que están interesadas que por esa vía se pueda seguir consolidando su sistema. Y entonces creo que la manifestación libre, la exigencia de la transformación del modelo político y la posibilidad de desarrollar sistemas mejores de control desde el Estado y fortalecer al Estado, pues son los caminos que tenemos que seguir. ¿Cómo? Están los retos, ¿no? Ahí están los retos, pero no es un tema que nos lo va a venir a resolver nadie desde afuera, sino que es por nosotros mismos, con nuestros propios recursos, de lo cual tenemos que tomar conciencia. Perfecto, pues bueno, muchas gracias al abogado Osvaldo Samayoa por estar esta noche en el programa Somos el Combo, hablando un poco sobre el tema del trabajo de la FESI, el trabajo del Ministerio Público y las consecuencias que ha traído esto a nivel internacional en las relaciones entre Guatemala y Colombia, que se pusieron tensas a raíz de que se anunciara una investigación en contra del ex jefe de la CICIG, Iván Velázquez, y actual ministro de la Defensa en Colombia. Vamos a una pausa y continuamos en el programa. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que conducimos junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por la televisión Más TV y en redes sociales. Esta noche analizamos el tema, el problema que se ha suscitado entre Guatemala y Colombia, producto de las investigaciones que el Ministerio Público realiza en contra del excomisionado, del ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez. ¿Por qué razón? Porque la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, que dirige Rafael Curruchiche,
pretende investigar a todos los investigadores y a todas las personas que tenían vínculos con la CICIG, entre ellos, por ejemplo, el comisionado Iván Velázquez. Con nosotros se encuentra en este tercer bloque el abogado argentino y defensor de los derechos humanos, Juan Papier, quien además es el subdirector para las Américas de Human Rights Watch, y él trabaja en varios países de la región y conoce muy bien la realidad de los países y de Guatemala, por supuesto. Él ha investigado y ha escrito informes sobre abusos relacionados con conflictos armados, represión contra manifestantes y ataques al Estado de Derecho, entre otros temas. Es una persona con amplio conocimiento de la región. Entonces, bienvenido, Juan, al programa Somos el Combo. Y tal y como lo mencionaba yo al inicio de tu presentación, nos gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre lo que está sucediendo en la actualidad y lo que hace el Ministerio Público para investigar y perseguir a quienes han luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder en Guatemala. Muchas gracias, Marvin y Sony, por invitarme a su programa. Un gran gusto para mí estar con ustedes. Lo que hemos visto en los últimos días, este anuncio del fiscal Curruchiche en contra de varios funcionarios, exfuncionarios del Ministerio Público de la CICIG, tristemente no es nada nuevo. Aquí este caso sigue un patrón claro de criminalización contra aquellos que se han animado a investigar la corrupción y el abuso de poder en Guatemala. Y lo que ocurre en Guatemala es claro. Se libera a aquellos políticos y empresarios vinculados con hechos de corrupción y en cambio se intenta perseguir a aquellas personas que develaron los entramados de corrupción que tanto daño le hacen a Guatemala y a los guatemaltecos. Quizás la única diferencia que tiene este caso con casos anteriores es que las autoridades del Ministerio Público cometieron la tontería de ir en contra del excomisionado Iván Velázquez, lo cual ha generado atención en las Naciones Unidas por parte del secretario general Antonio Guterres, nada menos, y también en el gobierno de Colombia, porque, como sabemos, Iván Velázquez es hoy ministro de la Defensa en Colombia. Creo que la opinión, tanto en Naciones Unidas como en el debate público colombiano, es claro. Todos entienden que este caso no tiene ni pies ni cabeza y forma parte de una destrucción del Estado de Derecho que se está dando de forma progresiva en Guatemala. Claro, eso por supuesto que implica muchas cosas, tal y como lo hemos visto y analizado a lo largo de este programa. Y por supuesto que el fiscal Rafael Curruchiche es una persona que, además de ser señalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, recordemos que él tampoco cuenta con visa porque fue señalado como uno de los autores corruptos que fomenta la corrupción y la impunidad en Guatemala. Y aquí quiero leer una frase que Rafael Curruchiche decía, y que es que él va a ir en contra de cualquier persona, incluso va a investigar al presidente de Estados Unidos si es posible, ¿verdad? Entonces, Curruchiche pues dice que Iván Velázquez pertenece a una estructura de crimen organizado. A ese nivel llegó. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso, Juan? Mira, no tiene ni pies ni cabeza lo que dice el fiscal Curruchiche. Se nota que es una persona que de derecho no tiene mayores conocimientos, que no entiende, para empezar, que el comisionado Iván Velázquez, el excomisionado Iván Velázquez, cuenta con inmunidades de Naciones Unidas, de modo que no puede ser investigado, y que además no ha presentado ninguna evidencia creíble sobre esta supuesta organización criminal, esta teoría conspirativa que él ha creado, que según él existiría en el Ministerio Público y en la CICIG durante los años en que esa comisión operó en Guatemala. El fiscal Curruchiche ha estado en todos los medios de comunicación en Colombia, lo han entrevistado todos los medios de comunicación en Colombia, y francamente no ha logrado convencer a nadie. No ha logrado convencer a nadie. Todas sus entrevistas han estado llenas de frases vacías, como que nadie está por encima de la ley, como que en Guatemala se investigan todos los delitos y se cumple con el principio de legalidad, pero no ha logrado mostrar un argumento convincente, una prueba convincente, y en todos lados se ha quedado la sensación que este caso no tiene ni pies ni cabeza, y no merece nada más que la condena de la comunidad internacional,
Ya se ha dado, por suerte, la condena de la administración Biden en los Estados Unidos, del secretario general de Naciones Unidas de la ONU, del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Unión Europea, y creo que lo que falta, Marvin y Sony, es que América Latina deje su silencio y empiece a hablar sobre lo que está pasando en Guatemala. Claro, buenas noches, Juan. Gracias por aceptar la entrevista. Quisiera plantearte una pregunta, retomando un poco lo que decía Marvin en la anterior interrogante. Por ejemplo, Rafael Curruchiche, el jefe de la FESI, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, al igual que su jefa, la fiscal general Consuelo Porra, son dos personajes que han sido incluidos por Estados Unidos en una lista negra, ¿verdad? De personajes que fomentan la corrupción en Guatemala, y obviamente también les retiraron la visa y tienen prohibido ingresar a ese país. ¿Qué denota eso? Me refiero a, ¿tiene credibilidad el Ministerio Público liderado por estas personas y que luego presenten acciones? O sea, ¿tiene credibilidad una institución como el Ministerio Público que es liderada por estas personas, digamos, en la lucha contra la corrupción? El Ministerio Público de la doctora Consuelo Porras no tiene ninguna credibilidad, ninguna. Está claro para la comunidad internacional que se trata de un Ministerio Público que se dedica a impedir investigaciones sobre corrupción y a avanzar procesos penales dedicados a vengarse, a tomar revancha en contra de quienes develaron la corrupción en Guatemala. La credibilidad de este Ministerio Público es nula, es cero para la comunidad internacional. Y partiendo de eso, desde tu análisis, porque pareciera que la percepción de la gente es esta, que el Ministerio Público, desde el cambio que se hace, o mejor dicho, la FESI, ¿no? Desde el cambio que se hace en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pareciera que en lugar de continuar con las investigaciones que se habían realizado desde antes, al llegar Rafael Curruchiche, que es nombrado por la fiscal general Consuelo Porras, lo que se busca es como destruir las investigaciones que venían antes, en lugar de avanzar y continuarlas. ¿Crees que es así? Creo que está claro. Miremos, por ejemplo, el caso Odebrecht. El caso Odebrecht se intenta investigar a David Gaitán, que es un jurista de los más valientes que tiene Guatemala. Se intenta investigar a Iván Velázquez por su rol como comisionado. Se intenta investigar a la fiscal general, ex fiscal general Tel Maldanas, que investigaron este caso de corrupción. Y en cambio, lo que hacen es progresivamente ir liberando a Sinibaldi, que estuvo prófugo de la justicia durante 4 años, a Valdizón, que hay pruebas muy sólidas que lo vinculan con estos casos de corrupción que han sido presentadas por la Fiscalía. Y el Ministerio Público facilita que se suspenda, que se dé de baja el acuerdo de cooperación de Odebrecht con unos argumentos que no tienen ninguna credibilidad. El argumento que usan es que Juan Francisco Sandoval no es abogado brasileño y por lo tanto no podía actuar en Brasil. Esto no tiene ningún sentido. Para cualquier persona que haya hecho, no diría una persona que sea abogada, cualquier persona que haya terminado el primer año de Derecho entiende que estos argumentos del Ministerio Público guatemalteco no tienen ningún sentido y forman parte de un patrón de criminalización de los que investigaron la corrupción en el país y de total impunidad para los corruptos. Claro, es que lo que sucede es de que pareciera ser de que están moldeando las leyes y todo lo que pasa alrededor de la lucha contra la corrupción para su beneficio propio, para grupos que han mantenido el control de Guatemala, las élites, grupos políticos que quieren seguir manteniendo sus privilegios, porque hay que decirlo así, ¿verdad? Que Guatemala tiene una historia reciente trágica, una historia reciente que no quisiéramos que se volviera a repetir, pero tomando en cuenta que la CICIG lo que hizo fue investigar a personas que se creían intocables, personas que jamás hubiesen sido investigadas en otro sistema judicial si no hubiese sido con el apoyo de la CICIG. ¿Hacia dónde va Guatemala con todas estas actitudes, con toda esta cooptación del Estado, Juan? ¿Hacia dónde va el país si no se le pone límite a estos abusos del poder? Mira, yo creo que Guatemala va cada vez más cerca a convertirse en Nicaragua. La única diferencia es que en Nicaragua hay una familia que gobierna y en cambio en Guatemala el poder está distribuido entre varios grupos. Pero la dinámica de cooptación de las instituciones es muy parecida a la que ocurrió en Nicaragua. La dinámica de cooptación a la Corte de Constitucionalidad, a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio Público y la expulsión de aquellos jueces o fiscales que se atreven a ser independientes. Y esto creo que tiene que ser una señal de alerta también
para el sector privado guatemalteco. El sector privado, algunos de ellos apoyaron la expulsión de la CICIG del país, algunos de ellos apoyaron a Alejandro Yamatei. Creo que tienen que tomar un momento de reflexión y pensar en lo que están haciendo. Porque, para ponerlo en palabras sencillas, el Frankenstein se puede salir de control. Es probable que no puedan controlar esto para siempre. Y los empresarios que estaban en la cama con Daniel Ortega en Nicaragua, muchos de ellos hoy están presos. Entonces creo que es en el interés de todos, incluido del sector privado, mantener un ambiente donde se respete el Estado de Derecho, donde haya garantías básicas para todos, donde se respete, por ejemplo, la propiedad privada. Destruir el Estado de Derecho no le conviene a nadie, no le conviene al sector privado, y creo que tienen que entender eso también en el sector privado, porque si en las elecciones que se vienen se termina de consolidar un proyecto autoritario en Guatemala, va a ser muy difícil echarlo para atrás y volver a construir la democracia guatemalteca. Ya para finalizar, Juan, te planteo una pregunta, tomando en cuenta de que hay, exfiscales, digamos de que tú hablas del sector empresarial, pero digamos de que este sector empresarial no se ha preocupado mucho porque exfiscales, exjueces se han ido al exilio, que también periodistas estén fuera del país. Partiendo de todo esto, ¿qué debe hacer la sociedad? O sea, me refiero a qué debe hacer la sociedad civil, qué debe hacer la sociedad guatemalteca para evitar que sigan ocurriendo este tipo de abusos, ¿no? Y que en un año electoral se puedan seguir dando y que se vaya a elegir una persona que pueda ser ya sea igual o peor que el gobierno de Alejandro Yamatei. ¿Qué debe hacer la sociedad? Mira, yo entiendo que la sociedad guatemalteca está agotada y lo entiendo. Yo no soy guatemalteco y no soy quien para decirles qué hacer. Y entiendo que estén agotados. Han sufrido un gobierno vinculado con hechos de corrupción, han sufrido la pandemia. Realmente entiendo el cansancio de la sociedad guatemalteca, pero no es el momento de quedarse de brazos cruzados. Porque lo que se juega de aquí a las elecciones de junio o agosto es el futuro de Guatemala. Si estas elecciones no son justas y libres, si no se permite que algunos candidatos se presenten, por ejemplo, ya hemos visto anuncios de la Fundación contra el Terrorismo en contra del candidato a vicepresidente Jordán Rodas. Si no se dan garantías básicas para que los guatemaltecos puedan ejercer su derecho al voto, puede ser que esta situación sea muy difícil de recuperar. Piensen en lo que le ocurrió a los nicaragüenses que perdieron su democracia y hoy están saliendo de forma masiva del país y tienen 200 presos políticos. Piensen en lo que le pasó a los venezolanos, que destruyeron la democracia en su país y hoy han salido 7 millones de venezolanos de ese país huyendo de una dictadura. No se dejen destruir las instituciones democráticas, porque cuando se destruyen las instituciones democráticas, luego es muy tarde. Luego no hay quien proteja a la ciudadanía, no hay quien proteja los derechos de los que salen a la calle a protestar, de los que critican en los medios de comunicación, de los que ejercen sus derechos fundamentales. Yo creo que no es momento de quedarse de brazos cruzados y hay que hacer todo lo posible por recuperar las instituciones democráticas en Guatemala. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan. Pues esta noche tuvimos ya en el tercer segmento a Juan Papier, el subdirector en funciones de la organización, el subdirector para las Américas en funciones de la organización Human Rights Watch, que nos acompañó esta noche para hablar un poco sobre la situación que se ha generado alrededor de la crisis entre Guatemala y Colombia, y también sobre el trabajo que ha realizado, por llamarlo así, el Ministerio Público de Consuelo Porras, y que a consideración de Juan pues ha sido un retroceso para la lucha contra la corrupción en Guatemala. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Juan, y pues bueno, así es como llegamos nosotros al final del programa Somos el Combo. Le agradecemos junto a Marvin su participación, su compañía en esta noche, y esperamos verlos el próximo jueves, recuerde, a las 7 de la noche, junto a Marvin y mi persona. Somos el Combo. Feliz noche.